bueno amigos, a continuación vamos a trabajar con la función trigonométrica coseno. La idea es que, al igual que el último video que realicé sobre trigonometría, pues podamos continuar analizando todas las razones trigonométricas que hay como si fuesen funciones, al igual que lo hicimos con el álgebra. En este punto lo único importante es ver cuál es la imagen de cada uno de los ángulos propuestos en grados. Desde luego esto es igual cuando se trabaja con radianes, solamente debemos de recordar que hay que tener muchísimo cuidado con la calculadora, porque si vamos a trabajar con radianes tiene que estar en radianes y si vamos a trabajar con grados tiene que estar en grados. Recuerden, tiene que decir degree. Entonces lo que vamos a hacer es tratar de comprender que si queremos saber cuál es la imagen de cero, entonces lo que tenemos que realizar en la calculadora es simplemente coseno de 0 es igual a 1, entonces por aquí escribimos un 1, luego vamos a escribir también coseno de 30, lo cual es igual a la raíz cuadrada de 3 sobre 2. Y cuando vamos a obtener coseno de 45, entonces nos vamos a dar cuenta que el resultado según la calculadora es 1 sobre raíz de 2. Pero si queremos verlo racionalizado sería raíz de 2 sobre 2. Esto las calculadoras Casio que todos pueden conseguir pues lo hace automáticamente, mi calculadora no lo hace de forma automática. Luego vamos a buscar coseno de 60 grados y el resultado sería 1 sobre 2. Y así continuamos sucesivamente para ir viendo qué sucede. En este caso tenemos coseno de 90. Aquí es importante que realmente estamos utilizando ángulos relativamente especiales, que son el 0, el 30, el 45, el 60 y el 90, solo que a través de toda la circunferencia. Por eso también vamos a ver valores como 120, 135, etcétera, etcétera. Estos valores son valores que repiten resultados dentro de la función trigonométrica coseno. Y es por esto que podemos graficar esta función de una forma un poco más simple, solamente marcando estos resultados dentro de un plano cartesiano. Nosotros podemos dibujar la gráfica de la función coseno, solo que vamos a tener cuidado porque dentro de la gráfica vamos a trabajar con medidas en radianes. Esto porque los radianes realmente representan una medida lineal. Los grados representan una medida angular, las cuales son muy diferentes. Los radianes me sirven para trabajar dentro de un plano cartesiano y los ángulos me sirven para trabajar dentro de una circunferencia. Teniendo cuidado con estos dos aspectos, entonces vamos a decir que la gráfica de la función trigonométrica coseno sería: en una gráfica como esta, al igual que en la de la función seno, nosotros podemos analizar conceptos como el dominio. Por ejemplo, esta función contiene como dominio todos los números reales. También podemos ir analizando algunas cuestiones que se van a comprobar mediante las derivadas, mediante los límites, y es todo lo relacionado con la continuidad. Podemos ver que en esta gráfica no existe ningún valor que me genere un error dentro de la función, o sea que la función se indefina. Por lo tanto, vamos a decir entonces que esta función es continua. Si no se indefine, podemos decir que es continua, pero realmente vamos a esperar a más adelante para poder asegurarnos de esta afirmación. Al igual que la función sem, podemos observar que cada 2pi la función vuelve a iniciar su curva de la misma forma que sucedió de 0 a 2pi. Y bueno, desde luego, cada vez que encontremos una forma parecida a esta, pues también le vamos a llamar que es una forma cosinoide. ¿Por qué? Porque en 0 vemos que llega hasta el 1 y en el pi vemos que llega hasta el menos 1. También podemos ver que en pi medios llega a 0 y esto se va a ir repitiendo de la misma forma continuamente. Por esto, cada vez que nos topemos con alguna gráfica que tenga esta forma, pues le vamos a llamar gráfica cosinoide.
Y pues teniendo en cuenta la gráfica anterior, graficar algo como esto es sumamente fácil. Cada vez que vamos a ver una parte en donde llega hasta el 1 la gráfica del coseno, pues como aquí se está multiplicando por 3, nosotros vamos a llegar la gráfica hasta el 3. Veamos el dibujo para que se den cuenta. En esta gráfica podemos ver que cada vez que en la función coseno se supone que debía llegar al 1, como tenemos un 3 multiplicando a coseno, entonces en este caso llega hasta el 3. Y así sucesivamente con cualquier resultado que la función coseno llegue a obtener. Realmente dibujar este tipo de gráficas se vuelve algo un poco trivial hoy en día cuando ya tenemos graficadores que nos ayudan con el trabajo. Sin embargo, pensemos qué pasaría si nos dan un proyecto de informática o un proyecto en el que dibujar esto es muy importante. Bueno, resulta que es valioso tener en cuenta. Muchos programas de manejo de máquinas pues requieren de saber alguna parte de la matemática. Esta función pues podría ser útil, por ejemplo, en una máquina pues que no es tan simple, pero que se ha vuelto tan cotidiana que entonces es necesario saberlo, que por ejemplo es en el caso de los electrocardiogramas. Esta maquinita pues trabaja basado en la función sen y en la función coseno, entonces pues es valioso tenerlo en cuenta. Hay un video importante que se debe buscar para poder comprender cómo se refleja esto que les acabo de decir, y es uno en donde se trabaja con la función sen y la función cos desde una serie de circunferencias. Entonces las circunferencias van dibujando otra gráfica conforme se va moviendo y curiosamente coincide tan a la perfección con las figuras que se forman en un electrocardiograma que entonces queda totalmente evidente el hecho de que tenemos que aprender esto para mejorar este tipo de máquinas, para mejorar este tipo de productos, para que las personas tengan mejor calidad de vida. Eso quiere decir que todo esto es fundamental, siempre y cuando ustedes quieran mejorar algo o crearlo. Y bueno, ya para terminar con las 3 razones trigonométricas básicas, vamos a analizar un poco la función tangente, la cual es un poco peculiar. Nos vamos a dar cuenta que la función tangente tiene un comportamiento muy diferente a la función sen y a la función cos. Pero antes, igual que hicimos anteriormente con las otras dos, pues vamos a tratar de obtener todas las imágenes con los mismos ángulos que estuvimos trabajando anteriormente. Aquí nos vamos a detener un momento. ¿Por qué? Porque resulta que la calculadora nos está dando una información un poco diferente. Vamos a entender que, bueno, cuando algo como esto sucede, lo que quiere decir es que exactamente sobre los 90 grados o en radianes pi medios, nosotros no vamos a saber qué valor específico da. Es más, esto no va a suceder en las calculadoras de ustedes, pero en la mía, que es la calculadora de una tablet, pues vamos a ver que inclusive dice infinito. Esto pues lo escribe en inglés, pero ¿a qué se refiere con esto? Bueno, para entender esta parte de esta información que me está dando esta calculadora específica, porque probablemente la de ustedes va a decir error de sintaxis o peor aún error matemático, para entender esta información necesitamos entender una información que vamos a ver más adelante. De momento lo único que vamos a comprender es que esto hace referencia a que la función se indefine para cuando el ángulo es de 90 grados o de pi medios radianes. Esto es de mucho cuidado porque más adelante vamos a trabajar sobre las identidades trigonométricas para poder librarnos de este tipo de situaciones. Entonces vamos a estar muy atentos a esto. La pregunta es, ¿qué escribimos en la tabla? Bueno, en la tabla pues simplemente lo que vamos a escribir es conjunto vacío. Quiere decir que no existe ningún resultado para este valor. Y continuamos con lo que veníamos haciendo anteriormente. Ahora vamos a trabajar con el ángulo de 120 grados y el resultado sería este. Y aquí nos volvemos a detener porque vemos que presenta exactamente la misma información. Noten que al igual que la función sen y la función coseno, cada cierto tiempo se repetía el 1 o cada cierto tiempo se repetía el menos 1, en este caso es que cada cierto momento
vamos a ver que lo que nos da es un error, es decir, lo que nos está produciendo es una expresión que no se define dentro de los números reales. Entonces vamos a hablar de que aquí también vamos a escribir conjunto vacío. Y desde luego continuamos con las últimas dos expresiones haciendo lo mismo. Y de esta forma podemos decir que completamos todos los valores que también habíamos trabajado en las funciones anteriores. A continuación, lo que nos queda es tratar de graficar esto. Vamos a ver cómo queda la gráfica de la función tangente. Y bueno, aquí podemos observar algunas cosas que son importantes, y es que, por ejemplo, en esta parte la función tangente no se define. Es por esto que la curva de la gráfica nunca llega a intersecar esa línea punteada que podemos ver al lado derecho. Vean que para acá abajo sucede exactamente lo mismo. Realmente esto es un dato importante porque nos define de dónde a dónde tiene que ir la función tangente. La pregunta en nuestro caso tiene que ir en cuanto a cuál podría ser el dominio de esta función. ¿Cómo hacemos para decir que el dominio son todos los números que hay en medio, por ejemplo, de menos 3 pi medios a menos pi medios, y que esto vuelve a suceder de menos pi medios hasta pi medios, y que vuelve a suceder de pi medios a 3 pi medios? Si nos damos cuenta, pues realmente podríamos inclusive hacer una fórmula para poder afirmar esto. Vamos a decir que el dominio son todos los números reales, excepto los pi medios que se van a repetir ahí continuamente. Vamos a tratar de escribir eso que acabo de decir. El dominio de esta función es todos los números reales, excepto los números que se forman haciendo pi medios más k por pi. Vamos a tratar de entender qué es este k, porque aquí resulta que k pertenece a los números enteros. Entonces, para saber en dónde se indefine la función tangente, nosotros sustituimos la k por un número, resolvemos la operación y nos damos cuenta en dónde se puede indefinir. Y así con cualquier k, siempre y cuando k sea un número entero.